Con ustedes, el profesor José Silva, con la clase Escatología. Ahora llegamos al final de nuestro estudio, al cuarto estudio, y encontramos la posición de la segunda venida de Cristo y inmediatamente en la guerra del Armagedón, donde Él desciende. Esto se encuentra en el capítulo 19. Y en el capítulo 19 de Apocalipsis se nos dice que entonces, verso 11, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el cielo, en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esta posición aquí del Armagedón, que vimos en el dibujo anterior, que aquí se ve una parte pequeña, y es en este lugar donde estamos tratándola. Y luego dice el versículo 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este es el lago de fuego al cual ellos son lanzados en la batalla del Armagedón, cuando Cristo viene a tomar su lugar y su posesión en la tierra. Dice algo más aquí en el versículo 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Este es un gran, tremendo juicio. Olvidé decir algo en el estudio pasado, y es que durante esa época de la tribulación habrán dos tipos de Babilonia que sucumben durante el tiempo del anticristo. Uno es la Babilonia eclesiástica, que naturalmente es destruida por el mismo anticristo, porque al él usurpar el derecho de religiosidad y de asumir el rol de un Dios de la tierra, entonces él quita el estorbo que está en medio, que es el sistema de iglesias unidos que hay, Babilonia, la eclesiástica. Pero hay también la otra Babilonia, que es la Babilonia económica, que esa también aparece siendo derrotada por el anticristo en esa parte. Vimos también en la parte anterior que hay tres posiciones de la venida de Cristo, y especialmente del rapto, y luego también de la parte de la segunda venida. Y dijimos que en cuanto a la primera venida, o sea, por la iglesia, o sea, el rapto, hay tres posiciones llamadas pretribulacionismo, que es realmente la palabra adecuada, mesotribulacionismo y el pos, que el pos es el que viene diciendo que aquí en este tiempo es cuando la iglesia va a ser arrebatada, pero ya dimos una aclaración acerca de las posiciones que tenemos. Es muy importante que veamos aquí en Apocalipsis, ya vimos Apocalipsis 19, 11 al 21, segunda de Tesalonicenses 1:7, que nos dice respecto a esta venida del Señor. Nos repite en parte las palabras, y el Señor dice aquí, Apocalipsis, segunda de Tesalonicenses 1:7, dice claramente aquí: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Y dice acá: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ya vimos que el destino final de la bestia y el falso profeta es en el lago de fuego. ¿Qué pasa con Satanás entonces? Satanás ahora es atado, encadenado por 1000 años. Apocalipsis 20, 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo,
y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, otro nombre del diablo, y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, encontramos aquí el reino milenio de Cristo en el versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ok. Al final de este periodo, que ya hemos dicho será un periodo de grandeza, porque Cristo estará en la tierra, se acabarán las trampas, no habrá gente sobornando, ni mucho menos, porque dice que Cristo regirá el mundo con vara de hierro, o sea, con fuerza, quiere decir con la legalidad y con la justicia, que hoy en día faltan mucho en la tierra. Entonces, se llega al final de esa época y encontramos que luego entra Satanás al ser desatado y levanta a la gente que se adhieren a él, que están insatisfechos con el reinado de Cristo en la tierra y intentan una sublevación contra Dios. Y naturalmente la palabra de Dios nos dice que eso no lleva a ningún lugar, porque en los versículos 7 y 8 del capítulo 20 de Apocalipsis dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá ¿a qué? A engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea que es un ejército tremendo que se levanta. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, sin chance, completamente exterminados. Y ahora vemos aquí entonces sí el final juicio del diablo, o el cumplimiento del juicio que ya ha sido asignado por Dios. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, que estaban, quiere decir que han sido echados antes, aquí, al final de la tribulación, y ahora Satanás se les une aquí en esta parte para su condenación final. De allí no saldrá nadie. No saldrá Satanás, no saldrá la bestia, el falso profeta. Es lamentable que unas personas a veces dicen: pero Dios puede ser tan malo que mandará gente al infierno. Bueno, realmente la gente no la manda Dios, uno se manda. El libre albedrío que nos ha dado Dios, mal usado, determina el factor importante de qué hacemos con nuestra vida. Y eso es muy, muy, muy importante. Nosotros con la boca confesamos a Dios o rechazamos a Dios. Tenemos esa capacidad, y por eso es que Proverbios dice que es el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Muy interesante entonces también ahora ver qué sucede. Cuando termina el reino milenio, entonces hay el juicio final en Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Noten que la tierra y el cielo huyen, es decir, y después naturalmente la tierra y el fuego, la tierra es consumida por fuego también, según 2 de Pedro. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Cuando es aquí grandes y pequeños, está hablando según el régimen humano de gente importante o gente menos importante. Para Dios todo el mundo es importante. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Notemos que aquí, en este juicio, nosotros estaremos como espectadores, pero nosotros no participaremos en el sentido de ser juzgados por Dios, porque nuestro juicio fue hecho en la cruz, donde Cristo murió, y al aceptar el sacrificio de Cristo, nosotros somos exentos de la culpa, conforme a la palabra de Dios. Ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús. Y es una realidad, pero sí estaremos allí. Inclusive la palabra de Dios dice que nosotros, como la iglesia del Señor, juzgaremos a los ángeles que se rebelaron contra Dios. Así que tenemos un trabajo grande y notable que realizar. Y dice acá el versículo 13 de Apocalipsis 20, y el mar entregó los muertos que había en él,
y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay una cosa muy importante y llamativa, porque aquí se nos habla del Hades, el lugar donde van los muertos sin Cristo. Antes de que Cristo viniera o muriera, regularmente el lugar estaba dividido en dos secciones. Una para los que morían creyendo en el Mesías, esperando que se consumase el sacrificio del Mesías. Cuando Cristo resucitó, Efesios nos dice que Jesús descendió, tomó la cautividad cautiva y la llevó delante de la presencia de Dios. O sea, por esa razón después Pablo nos dice, estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Ningún cristiano que muere va al Hades, solamente las almas que han muerto sin Cristo. Entonces aquí tenemos el caso de que sí existe todavía el lugar, pero no existe ya la parte relativa a la iglesia. Importantísimo entonces es ver que ahora este juicio es llevado a cabo en el gran trono blanco y las personas, aquí dice claramente, el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay preguntas que tal vez ninguno de nosotros podría contestar, ni el más eximio maestro de la Biblia. Durante el juicio que se celebra allí, y los libros son abiertos, ¿habrá quienes pasen la prueba de Dios en la misericordia de Dios? Eso, naturalmente, es algo que es muy difícil de tocar. Considero yo que Dios es un Dios justo. Y considero yo que, como dice Pablo, habrá gente que, como los judíos, vivirán como verdaderos judíos sin ser judíos. Cuando hay judíos que no han vivido, es decir, como verdaderos judíos, y según la palabra de Dios, pues no es simplemente el nombre que tú llevas, sino el tipo de vida que estás viviendo relativa para demostrar. Es en eso donde encaja tal vez la misericordia de Dios, pero no hay claridad en versículos sobre esto que te puedan decir una cosa u otra. Por lo tanto, uno siempre trata de dirigir a la persona a lo máximo, a la máxima aspiración de Dios, y es que el alma se encuentre personalmente con Cristo y tenga una relación personal de salvación. Esa es la garantía más absoluta que hay. Por otro lado, si hubiera algún tipo de otras cosas, incluso aquello de que las personas vamos a ser arrebatadas y llevadas antes de la tribulación, o aún en lo que llamaríamos la mitad de la tribulación, una cosa importantísima de todo esto es el privilegio que Dios le da a la iglesia. Fíjense que los judíos tienen que pasar por la tribulación fuertemente para poder llegar a obtener, porque ellos reconocen al Mesías en la tribulación, dice el profeta, y mirarán en aquel día a aquel a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como sobre unigénito. Y es una cosa notable que nosotros seamos exentos por haber creído y estar listos. Muchas veces cuando se habla de estos factores de la segunda venida y de los últimos tiempos, yo recuerdo las palabras de Jesús cuando dijo en una de sus parábolas acerca de la parte final, dijo, bienaventurado, dichoso, feliz aquel que cuando el Señor venga lo encuentre ocupado. Por lo tanto, mi problema no es estar pensando simplemente, vendrán antes de la tribulación, vendrá en la mitad de la tribulación. Mi problema realmente es pelear la buena batalla como Pablo, vivir la vida efectiva, estar laborioso para el Señor hasta el final, y lo demás es película. Lo demás es que me venga y me encuentre como Él espera encontrarme, y a cada uno de nosotros también. Creo que es lo más honroso y lo más bendito que hay. Es difícil pensar, por ejemplo, yo ya llegué a mis 70 años y todavía tengo película. Es decir, todavía sueño. Alguien dijo que una persona cuando está muy anciano, una de las señales es que le preguntas, ¿y qué soñaste anoche, Pedro? Dice, pues no nada, la televisión estaba en blanco. Pero la verdad es que los viejos verán visiones. Tenemos todavía mucho. No hay edad en la que Cristo no pueda trabajar ni a la cual no pueda usar. Y nosotros somos... Yo creo que ahora mismo Dios está levantando y están surgiendo muchas personas como ustedes, que son ¿qué? Los estudiantes de la palabra, que son los obreros de la última hora que Cristo está levantando para llevar la palabra al mundo antes de que venga Él por la iglesia efectiva. Y concluimos un poco este estudio porque vamos llegando ya al final. Y decimos entonces que hay otra posición importantísima que tenemos que tomar en cuenta.
Ya dejamos a un lado a Gog y Magog, esta parte. Llegamos aquí al mundo. ¿Qué pasa con el planeta Tierra? Ya dijimos que será quemado. ¿Dónde encontramos esto? En Segunda de Pedro, donde Pedro hace una explicación notable. Es curioso cómo Pedro no escribió tanto como Pablo, tampoco tenía la capacidad para hacerlo posiblemente. Él no tenía la educación tampoco, pero en lo que me es notable escuchar a un hombre como esto, que era un pescador, hablando ese tipo de idiomas y este lenguaje. Pero también ahí está la revelación del Espíritu Santo, porque así como él dijo que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, él está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, pero indirectamente el boomerang apunta a él también. Los apóstoles también hablaron bajo la unción del Espíritu Santo. Y lo que tiene para decirnos él es muy notable cuando nos habla aquí en 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Estos cielos atmosféricos en los cuales volamos a un país y a otro desaparecerán. La atmósfera. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Por qué tiene? Porque la tierra también tiene un juicio. Tiene mucha sangre derramada que está escondida en el seno de la tierra misma. Muchos crímenes que nunca se han sabido. Mucha gente que ha sido violentada y estimada. La tierra, por causa del hombre, ha pecado y está bajo un juicio. Y entonces Dios naturalmente la elimina completamente y crea algo nuevo. ¿Qué le cuesta a Dios crear un nuevo planeta? ¿Qué le cuesta a Dios hacer algo nuevo? Cuando Él dice aquí yo hago nuevas todas las cosas, está diciendo la realidad de lo que Él es. Él es un Dios fuerte, Él es un Dios triunfante y victorioso. ¿Qué emoción uno servir a un Dios como este? ¿Qué bendición nos ha dado el privilegio de conocerle? A mí me emociona esto. Nunca quiero llegar al caso de decir, bueno, así lo hace Dios. No, quiero emocionarme con cada respuesta de oración. Quiero emocionarme y alegrarme con cada bendición que me da. Y quiero ser agradecido sobre todo. Porque la gratitud es un elemento que Dios todavía espera. Ahora, el cielo estará lleno de sorpresas. Dicen algunos que a lo mejor encontramos gente allá que nunca esperamos encontrar. Y a lo mejor no van a estar algunos que esperábamos encontrarlo. Dice el apóstol San Pablo en la carta a Timoteo, creo que es en la primera, conoce el Señor los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Está hablando claramente de la limpieza y la santidad que debe de haber en la iglesia de Cristo, en preparación. Las vírgenes también nos hablan de eso en la parábola de las vírgenes. Pero notemos aquí en 1 de Pedro 3:10 que ahí nos dijo, serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y luego la admonestación del apóstol Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Imagínense aquí, yo no sé si alguno de ustedes trabaja en bienes y raíces. ¿De qué valdrá la tierra? Hoy estas grandes extensiones de hectáreas que se venden por tanto, las grandes casas, sucederá lo mismo que dijo Jesús acerca del templo en aquella época. ¿Ven ustedes todo esto? Esto pasará. ¿De qué aprovecha el hombre si granjea, gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nosotros somos seres eternos. Somos mejores que la ropa que vestimos. No importa la marca. Somos mejores que el carro en que andamos, mejores que la casa en que vivimos. Somos mejores que todo lo demás porque nosotros somos seres creados por Dios para vivir con Él en santidad y pureza eternamente. Hacia allá vamos. En la casa de su Padre hay muchos lugares para nosotros. Y luego los cielos y la tierra nueva, en Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas,
y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero hay una advertencia aquí triste y fuerte. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Triste para unos, pero advertencia a tiempo. Es muy importante en este momento que entendamos una cosa. El que viene ha de venir. La admonición de la palabra de Dios es muy notable cuando dice también acá en el capítulo 22. Y me dijo, verso 6, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Qué tremendo es eso, que hay una amonestación aún, porque Juan, anonadado por las revelaciones que le había dado, pues naturalmente lo hubiéramos hecho tal vez nosotros, cayó ahí delante, pero otra vez el ángel presto a levantarlo dice, no, tranquilo, nosotros somos criaturas también, como tú eres una criatura. Adora a Dios. En el día de hoy en que se levantan tantos hombres y mujeres en la tierra, inclusive el hecho de que se levantan ministros de Dios, usados por Dios en una forma poderosa, debemos tener mucho cuidado en darle el lugar debido. Al que honra, honra, al que pecho, pecho, pero nunca adoración. El ministro de Dios nunca debe ser adorado. Debe ser respetado, debe ser honrado, pero solo Dios merece la alabanza y la adoración por siempre. Y lo digo porque veo a veces en la época moderna de que a veces hay lo que podríamos llamar tal vez los fans, los fanáticos, los seguidores de tal o cual ministerio. Siempre apunto a un hombre que nos merece mucho respeto a todos, a Billy Graham. He tenido el privilegio de trabajar con él y recuerdo muy bien que es un hombre en el cual se trasluce a la sencillez, la humildad, es decir, que deben de ser. No cosa curiosa, como algunos dicen, pero mira qué tal, debía de ser la regla para todos nosotros. Es decir, el Cristo a quien servimos fue un verdadero siervo. Y el espíritu de siervo nos mantendrá activos para que cuando venga el siervo de siervos podamos postrar delante de él cualquier corona que nos dé. Es muy importante entonces encontrar que después de esto ya viene lo que se llama eternidad. Volvemos al primer grabado para que ya vean todo el completo, y todo esto lo estará recibiendo naturalmente. En el video aparecerá todo esto, pero también aparecerá en un manual, y usted pueda entender entonces el cuadro. Hemos caminado en todo esto, en las señales proféticas, y verdaderamente que la escatología es algo que merece el respeto, y tenemos que agradecer a Dios que Él nos haya dado el privilegio de penetrar los secretos del arcano. Estas son revelaciones que el Espíritu Santo va dando a su iglesia. Yo, para traer este material, he tenido que sacar de otros maestros, no solamente del Dr. Reagan, que tomé las señales, sino también de otros libros que uno lee, y sobre todo de estar visualizando mucho. Es importante notar esto, que a medida que se acerca el tiempo de la venida, todos debemos de estar, como dijo Jesús, cuando viereis estas señales cumpliéndose, entonces alzad vuestros ojos, porque vuestra redención está cerca. Y gracias a Dios porque nos ha dado ese tipo de bendición y de enseñanza. Mientras tanto, ¿qué haremos? Trabajar hasta que Él venga. Y mantenernos fieles, firmes a los propósitos de Dios. Él seguirá cumpliendo su palabra en nosotros y nosotros seguiremos honrándole como Él solo lo merece. Gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios por la palabra profética que, como dice Pedro, es mucho más efectiva que cualquier revelación. Cuando Él lo dice ahí, Él dice, yo estuve en el monte sagrado donde vi una revelación tremenda. Se apareció Jesús con Moisés y este otro. Pero aunque eso fue grandioso, me apego más a la palabra profética, dice. Porque la palabra profética es como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Hoy en día, en el mundo en que vivimos, que aparentemente es un mundo de luces, hay demasiada oscuridad en cuanto al pecado se refiere. Nosotros somos la luz del mundo. Sigamos alumbrando para que otros vean la luz y también se embarquen en este glorioso viaje de la Iglesia de Cristo.
Hasta ahí el estudio de la escatología. Lo demás, ustedes con el andar del tiempo y no sabemos cuánto tiempo, si llegaremos al 2000 o pasaremos del 2000, eso es cuestión de Dios. Lo importante para nosotros es ser fieles. Dios no nos mandó a ser grandes ni exitosos. A mí no me mandó a ser un ministro de éxito, sino ser sencillamente fiel. Bienaventurados los fieles. Esa es la promesa del Señor. Que Dios les bendiga grandemente por haber estado en este curso y espero que este curso les haya servido y que pues mañana estén atentos a conseguir no solamente el material del video, sino también los libros que vamos a recomendarles para que ustedes puedan ampliar más el conocimiento de las cosas que aquí hemos tratado en una forma general, pero efectiva para el estudio que hemos tenido.